Cuando las cosas comienzan a desmoronarse, a veces el silencio duele más. Nos quedamos preguntándonos si Dios nos ve o si Él nos ha abandonado por completo. ¿Nos han traicionado? ¿Estamos solos para defendernos? ¿Está nuestra historia estancada? Pero incluso en los lugares que no elegimos, la gracia sigue actuando. Las heridas que deberían quebrantarnos son precisamente los lugares donde la sanación está ocurriendo. Y cuando llegamos a nuestro punto más bajo, encontramos una fuerza que no sabíamos que estaba ahí. A través de cada prueba y cada silencio, una historia más grande se está desarrollando. Una historia que estuvo allí todo el tiempo, solo esperando ser vista. Denle otro fuerte aplauso al Señor en esta hora. Nuestro Dios tiene un buen plan, un gran propósito para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que han sido adoptados en la familia del Señor. Nos gozamos en el Señor, en nuestro Dios, que hoy tuvimos la oportunidad de tener un bautizo aquí en nuestra iglesia. ¡Wow! Yo estaba muy nervioso, más nervioso que Carlos, pero le damos gracias al Señor que nos permite la oportunidad de tener y ser testigos de lo que el Señor está haciendo, cómo solo Dios puede transformar personas. Así que le damos la gloria al Señor por eso. Saludamos las personas que ven nuestras predicaciones en las redes sociales más adelante. Cada visita, no estuve en el momento, pero cada visita que está aquí el día de hoy recibe una cordial bienvenida. Qué bueno que está aquí. Y los que son de la casa, claro que sí. Y los que son de la casa le damos las gracias también. Hoy nos vamos a gozar en el Señor. Una vez más, Pastor Jim Contreras para servirles, el pastor de español de Bell Shoals. Y siempre contento cuando el Señor da la oportunidad de estar delante de ustedes. Una gran responsabilidad, pero siempre para glorificar al Señor. Si usted ha estado con nosotros en las últimas 3 semanas, hemos estado hablando de lo que es la historia de José. Y ha sido de gran bendición y edificación, al menos para mi vida, y espero que también en su vida haya sido de bendición y edificación estudiar la historia de este personaje, porque nos ha enseñado muchas cosas de importancias como cristianos, cómo nosotros podemos caminar. La semana pasada vimos ese gran reencuentro entre José y sus hermanos en Génesis 45, donde él llora y besa a cada uno de nosotros, de sus hermanos, y pudimos aprender cómo es mejor perdonar y buscar la reconciliación que guardar rencor. Pudimos ver cómo Dios usa esas situaciones de dolor y sufrimiento para moldear incluso nuestro ser. Y por supuesto, una de las cosas que vimos, que Dios primero trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Para Dios usarte, por supuesto, tiene que trabajar en ti para así entonces trabajar a través de ti. Y el día de hoy me complace anunciar, por supuesto no podemos estar hablando de José todos los domingos, pero hoy para la gloria del Señor vamos a terminar lo que ha sido esta serie de predicaciones de la historia de José, y nos vamos a enfocar en cómo la vida de cristianos se parece mucho a la vida de José. Así que vamos a tomar un momento para orar, para que el Señor nos direccione a través de su palabra, y también no solamente orar por esta palabra, sino creo que no es una nueva noticia para cada uno de ustedes de lo que está pasando en el mundo. También tomemos la oportunidad para orar por este conflicto entre Israel, entre Irán. Que sea el Señor trayendo paz, que sea el Señor trayendo protección. En el Salmo 122 se nos motiva a nosotros como creyentes a orar por la paz en Jerusalén. Así que vamos a orar por paz, protección, por cada cristiano en cualquiera de estos 2 países, y que sea el Señor obrando. Así que incline su rostro en esta hora. Dios del cielo, venimos delante de ti celebrando lo que tú haces en vidas ordinarias, Señor, porque tú eres un Dios extraordinario, todopoderoso. En esta hora, Señor, queremos orar unánimes por aquel conflicto en el Medio Oriente entre Israel, Irán, todas estas naciones, rumores de guerra. Señor, oramos por tu santa ciudad, Jerusalén, por paz, Señor. Oramos por protección, Dios del cielo, que seas tú protegiendo a los creyentes alrededor del mundo, Señor. A la gente inocente, Señor, a los civiles que no tienen nada que ver con esto, Señor, los ponemos delante de ti. Pero sobre todo que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y de la misma manera, Señor, hoy como creyentes venimos a ver tu palabra, a terminar esta serie de José, Señor.
Que sea tu Santo Espíritu direccionándonos, que seas tú ayudándonos, Dios del cielo, a entender y a poder atesorar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a cada persona que está aquí. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. La semana pasada terminamos el capítulo 45 de Génesis. Mira, yo dije, algo está diferente hoy, no me puse los lentes. Ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? De aquí a allá. Pero ¿por qué no veo bien? Ay, bueno, si digo algo mal, tengan misericordia de mí, gloria a Dios, quién sabe dónde los dejé. Pero bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 45, donde vemos esa escena hermosa, ese reencuentro entre José y sus hermanos. Después en Génesis 46, si ustedes continuaron la lectura, podemos ver cómo Jacob desciende a Egipto con toda su familia, obedeciendo lo que el Señor había puesto en su corazón, y Jacob se reúne con su hijo después de tanto tiempo. En Génesis 47 vemos cómo José presenta a toda su familia ante Faraón, quien les permite vivir en la tierra de Gosén. Jacob entonces bendice a este Faraón, y el hambre, por supuesto, esta hambruna que continúa a lo largo de la tierra de Egipto, y José pues entonces administra todos los recursos que tenían, adquiriendo incluso tierras y ganados para el Faraón. En el capítulo 48, Jacob ya anciano bendice a los hijos de José, a Efraín y Manasés. Y aunque Manasés era el mayor, Jacob le da la bendición principal a Efraín, invirtiendo así el orden tradicional. Y el día de hoy vamos a estar en versículos del 49 y también versículos del 50. En el capítulo 49, mire, gloria a Dios, perfecto. Muchas gracias, mi hermano, aquí están. Mucho mejor. Cuando fui a la cita porque yo todavía puedo ver, pero me cuesta. A la cita del oftalmólogo, el doctor me dijo, bueno, los lentes, si tú los quieres usar, es para ver en HD, en high quality, en alta definición. Porque cuando lo quito todo se ve un poquito borroso. Todavía no estoy tan mal. Mi esposa, si ella sí, si no tiene los lentes, ni siquiera me puede reconocer a mí. Pero no he llegado hasta ese punto. Pero créame que aquí está alta definición, mucho mejor. Ahora puedo ver sus caras. Si alguien se duerme, ahora sí los puedo ver. Ay, gloria a Dios. Pero vamos a estar en el capítulo 49 y después saltamos al 50, donde vemos cómo Jacob reúne a todos sus hijos antes de morir, y los reúne para dar una bendición profética a cada uno de ellos. Son las palabras que él había atesorado a sus hijos antes de su partida. Y entonces vamos a enfocarnos en lo que le dice al personaje que hemos estudiado, a José. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a Génesis 49 y vamos a leer los versículos 22 al 44. Génesis 49, versículos 22 al 44. Voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Dice así, Génesis 49, versículos 22 al 24. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arcaeros lo atacaron con furor, lo asediaron y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Entonces vemos esta profecía, esta palabra que Jacob le da a su hijo, y vamos a ver varios de estos detalles, y vamos a ver cómo José, la vida de él se parece mucho y debería de imitar la vida del cristiano. Y el primer punto que quiero dejarte el día de hoy para los que toman nota es que así como José, el cristiano debe permanecer junto a Cristo a pesar de las circunstancias. Cuando vemos la palabra, José en cualquier temporada fue alguien que permaneció junto a Cristo, y de la misma manera el cristiano tiene que permanecer con Cristo. Veamos una vez más el versículo 22, Génesis 49, 22. Vea cómo lo pone la profecía de Jacob a su hijo. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. La palabra, como lo acabamos de leer, describe a José como una rama fecunda de un árbol cuyos vástagos se están extendiendo sobre el muro. Vástagos, en otras palabras, son esos ramos tiernos que nacen de un árbol, que brotan del árbol o de la planta. En otras palabras, cuando vemos que la Biblia describe a José como una rama fecunda, se está refiriendo a una persona que daba fruto, a una persona que multiplicaba, a una persona exitosa.
Por ejemplo, para los que han estado acá las últimas semanas, y si se ha perdido alguno de los mensajes, están en YouTube o en Facebook también los puede ver. Pero cuando vemos la vida de José en el palacio de Potifar, cuando estaba como esclavo, él fue fecundo. Él fue exitoso, el Señor puso favor delante de él. En la cárcel, incluso cuando fue enjuiciado por algo que no hizo, vemos también cómo fue exitoso en la cárcel. Y también después vemos cómo fue exitoso siendo la mano derecha del mismo faraón. Es decir, que en cada temporada de su vida, de cada una de estas, vemos a un José que fue exitoso. En cada temporada de su vida vemos cómo el Señor muestra su favor sobre su vida. ¿Y sabes por qué él fue exitoso? Porque José fue una rama que estaba junto a un manantial. No fue una rama que estaba por cualquier parte, sino una rama junto al manantial. Dios estaba con él. En otras palabras, el éxito de José no se debía de algo que él tenía, sino fue gracias a que él estaba junto al manantial, quien le daba todo para poder florecer, para poder dar fruto. Él estaba junto a Dios, Dios estaba con él, y porque Dios estaba con él y él permaneció con Dios, pues entonces podía dar fruto. Y esto es algo crucial que vemos en el texto y tiene mucho sentido. O sea, también para los que son jardineros, para que una rama, para que una planta dé fruto, si tú no la alimentas, si no se le echa agua, nunca va a dar fruto. Me recuerdo una planta de aguacate que puse atrás en mi casa, que creció cuando yo estaba cuidando de ella. Ya después la planté lejos, en la parte de atrás, y me daba, digamos la palabra, flojera ir hasta allá a darle agua. Mis hermanos, yo estoy orando por un milagro por esa planta, porque ya no tiene ni una hoja. Yo creo que está seca, pero todavía no me da el valor de irla a cortar. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya esa planta no tenía una fuente de agua. Y si no estaba junto a la fuente de agua, por supuesto muere. Es algo crucial que vemos. Es decir, para que alguien dé fruto tiene que ser alimentado. Para que alguien dé fruto tiene que estar junto al manantial, que por supuesto es nuestro Dios. Y esto lo vemos en la vida de José. A través, una vez más, de cada una de sus temporadas podemos ver un José que siempre dio fruto. Y este José pudo dar fruto ya que el Espíritu de Dios estaba con él. Incluso Faraón lo notó. Vea lo que dice el capítulo 41-38. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Podemos hallar un hombre como José que está el Espíritu de Dios en él. Es decir, el manantial, él estaba junto al manantial, Dios estaba con él. Y así como José fue una persona que dio fruto gracias a que Dios estaba con él, gracias a que él estuvo junto a ese manantial, de la misma manera, la única manera en que tú y yo vamos a dar fruto es si estamos conectados a ese manantial también. Yo me recuerdo uno de los salmos que me enseñó mi abuelita de pequeño, me lo hizo memorizar, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en caminos de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ese hombre medita de día y de noche. Y vea lo que dice el versículo 3, Salmos 1:3. Entonces ese hombre que está conectado con el Señor, dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y no estamos hablando de una prosperidad material, sino de la prosperidad que Dios quiere para tu vida, una espiritual. Pero ese hombre que está conectado al Señor es un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, junto a aquello que le va a dar el alimento necesario para así crecer y dar fruto. De una manera similar, el mismo Señor Jesucristo habla de esta idea a sus discípulos en Juan 15 versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, en pocas palabras, como una rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. La palabra es clara. Tú y yo, si queremos hacer algo, si queremos echar hacia adelante, por supuesto en el Señor, pues tenemos que permanecer en él. Una vez más, y hagamos un paréntesis bien amplio, no estamos hablando de una prosperidad material ni nada, sino la prosperidad del alma.
La prosperidad que Dios quiere para tu vida, si queremos dar frutos, si queremos ser la persona que Dios quiere que seamos, es indispensable, es un no negociable que tú y yo permanezcamos en Él. Porque si no permanecemos en Él, la palabra lo dice, nada podéis hacer. Hay cristianos que quieren mucho la bendición en su vida, pero no quieren estar junto a la fuente, no quieren estar junto al manantial. No sé si me estás entendiendo, pero cada cristiano es llamado a estar junto a la fuente que es Cristo. Cada cristiano es llamado a permanecer en Cristo, porque en Él todo y sin Él nada. Esta es la única manera en que verdaderamente daremos frutos. Y lo interesante de esto es que por esta misma causa vamos a ser odiados. La vida nos lanzará flechas, problemas, situaciones duras, pero un árbol fuerte, un árbol que está junto a Cristo siempre, a pesar de que está expuesto a esas tormentas, permanece allí. Y es algo que también vemos en la vida de José. Su vida estuvo llena de dificultades. No quiere decir que porque tengo a Cristo no voy a tener problemas. No, al contrario, si algo hemos visto en la vida de José es que los problemas no dejaban de llegar. Llegaba uno tras otro, y esto me lleva al segundo punto que quiero darte el día de hoy. Así como José, el cristiano atraviesa temporadas de dificultades. Así como aquel José que hemos dedicado 4 semanas para hablar en nuestra iglesia, así como él sufrió, como tuvo dificultades, tú y yo vamos a atravesar las nuestras. Vea cómo lo pone el versículo 23, Génesis 49, 23, lo que le dice Jacob a su hijo: los arqueros lo atacaron con furor, lo asetearon y los hostigaron. Como lo hemos visto las últimas semanas, José pasó por circunstancias difíciles a lo largo de su vida antes de ser gobernante. La palabra nos dice que ahí estaban los arqueros atacándolo con furor, no con pruebas fáciles o pruebas livianas, no, sino grandes pruebas que pasó este José. Los arqueros con furor estaban de una manera figurativa lanzándole flechas una tras otra, tras otra, tras otra. Estaban allí atacando a José. Veamos un momento de una manera figurativa esas flechas que hemos hablado en las últimas semanas. Podemos empezar por la flecha de la envidia, el odio. Los hermanos de José lo odiaban, le tenían envidia, no le podían hablar ni siquiera pacíficamente. No solamente eso, sino la flecha de la burla. Su propia familia, sus hermanos se burlaban de él, le decían: ahí viene el soñador. No solamente vemos estas cosas, vemos abandono, vemos el destierro, vemos el exilio. José fue echado, como lo hablamos, a un pozo vacío, donde luego fue vendido como esclavo y abandonado totalmente por sus hermanos. Fue desterrado de todo lo que conocía. Ya entonces sufre la esclavitud. Los arqueros ahí lanzan la esclavitud para José. Estuvo en la casa de Potifar como esclavo, y cuando parecía que todo iba a cambiar, cuando parecía que las cosas estaban yendo mejor en la casa de Potifar, otra flecha más se le lanza: la difamación, el ser enjuiciado por algo que él nunca hizo. Y de esa difamación lo llevó a la encarcelación. Estuvo encarcelado por más de 2 años. Y estando encarcelado, cuando él pensó que de pronto iba a haber una oportunidad de salir de la cárcel, cuando le interpreta este sueño al copero: acuérdate de mí, ese copero se olvidó y lo abandonó. Y entonces 2 años más tuvo que estar en prisión. Estas fueron las flechas, figurativamente hablando, que fueron lanzadas a la vida de José. Sufrimientos que él experimentó: envidia, burla, ser odiado, ser vendido, exiliado de todo lo conocido, esclavitud, difamación, encarcelamiento, abandono y olvido. Y algo que cabe destacar es que a pesar de cada una de las cosas que José sufrió, que José experimentó en su vida, él nunca permitió que tales cosas lo apartaran de Dios. Porque entonces nunca hubiéramos visto el fruto que él tuvo, pero porque permaneció en Dios y Dios con él, vemos el fruto. Humanamente hablando, José tenía muchas razones para estar enojado y amargado, quizás incluso humanamente hablando para apartarse, pero no lo hace. Nunca dejó que estas circunstancias lo apartaran a él de Dios.
Y una vez más, el cristiano, así como José sufrió, así como la vida le lanzó flechas con furor a José, el cristiano también atraviesa desafíos en su vida. Esto es algo garantizado, algo que hemos hablado en ocasiones anteriores, algo que el mismo Señor Jesucristo nos los aseguró. Juan 16:33, el mismo Jesús hablando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí está la clave: en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No podemos ir por fuera del testimonio bíblico. El testimonio bíblico, y no solamente acá, podemos mencionar muchos textos, nos asegura que tú y yo, aquel que está en Cristo, va a pasar por mucha tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces te pregunto hoy, tú que me escuchas el día de hoy, ¿qué flechas te han lanzado los arqueros? Los arqueros con furor apuntaron a la vida de José. ¿Qué flechas la vida te está lanzando a ti hoy? ¿Cuál es la dificultad que estás atravesando el día de hoy? ¿Cómo estás reaccionando a esas circunstancias? Cuando experimentamos cosas dolorosas, cuando experimentamos cosas injustas y no merecidas en nuestra vida, créame que en nuestra carne, en nuestra humanidad, es muy fácil ser atrapados en la ira, en la amargura, en el resentimiento. Son emociones humanas, las sentimos cuando las cosas se hacen injustamente, cuando la vida me lanza una flecha que no me esperaba. Pero mi hermano y usted, amigo que me visita el día de hoy, hay una gran diferencia cuando en medio de estas cosas, cuando en medio de los ataques que estamos enfrentando, hay una gran diferencia cuando buscamos y nos acercamos a Dios en vez de alejarnos con amargura en el corazón. Hay una gran diferencia, porque a pesar de cada uno de los sufrimientos que José atravesó, él se mantuvo con Cristo, y después vemos una imagen del plan perfecto de Dios. ¿Sabes algo? A pesar de todo lo que José sufrió, Dios siempre estuvo con José fortaleciéndolo. Por eso hace 2 semanas, si no me equivoco, dijimos: mejor en la cárcel con Dios que en el palacio sin la bendición. O sea, siempre y cuando Dios esté conmigo en cada temporada, en cada circunstancia, pues es mucho mejor atravesar la dificultad que no atravesar dificultad y que Dios no esté conmigo para bendecirme. De la misma manera, Dios está con cada cristiano, con cada creyente, fortaleciéndonos en medio de las dificultades. No tenemos un Dios que dice: ok, anda por allá, el mundo te va a dar flechas y yo te voy a dejar solo. No, sino al contrario, un Dios que te acompaña, que lo ha prometido y es fiel y justo para estar contigo en medio de cada temporada. Es una realidad, hay que permanecer en Dios. El cristiano atraviesa circunstancias difíciles, pero así como José, y este es mi punto número 3, el cristiano es fortalecido por el Señor en medio de las dificultades. Es algo que vemos el testimonio bíblico. Sí, José atravesó dificultades, pero en cada una de ellas Dios estaba allí fortaleciéndolo. A pesar de las diversas flechas que fueron lanzadas hacia él, a pesar de las flechas que la vida nos lanza, podemos seguir confiando, porque Dios es el que nos da las fuerzas para atravesar estas circunstancias. Versículo 24, Génesis 49:24. Vea cómo continúa la profecía de Jacob a José. Pero su arco permaneció firme. Los arqueros le lanzaron con furor, los arqueros lo atacaron con furor, pero ¿qué nos dice la palabra? Su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Sí lo atacaron, sí sufrió, sí tuvo dolor, pero en medio de esas circunstancias su arco estuvo firme, porque el poderoso de Jacob, Dios todopoderoso, estuvo allí fortaleciéndolo. El arco de José y sus brazos permanecieron firmes, gracias a Dios. De lo contrario, si las manos del poderoso de Jacob, si las manos de Dios no hubieran estado allí para fortalecerlo, quién sabe qué sería de la vida de José. Todo estaba bajo la voluntad de Dios. El Señor lo cuidó y lo protegió y lo fortaleció en cada temporada. Nunca, pero nunca se trató de las fuerzas que tenía José, sino cuando vemos este texto se trató de las manos poderosas que lo estaban sosteniendo.
No se trata de la prueba que tú estás pasando, sino se trata de aquel poderoso gigante, león de Judá, que te se sostiene a través de la prueba. Siempre se trató del plan perfecto, de la voluntad buena y agradable de Dios para José, aun cuando él quizás no lo podía ver. Y yo sé que el día de hoy, en medio de tu dificultad, Dios te puede fortalecer. No te pregunto si tienes dificultades, no. Cada uno tenemos nuestras propias luchas, pero en medio de esas luchas yo sé que si eres un hijo, una hija de Dios, ahí está el león de Judá, poderoso de Israel, fortaleciéndote. Deja que sus manos poderosas tomen tu arco. Deja que sus manos poderosas peleen la batalla por ti. En nuestra humanidad queremos batallar, queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Miren, mis hermanos, esta carne se cansa. El cuerpo humano no puede resistir tanto. En medio de tantas pruebas, circunstancias, deja que sea el Señor ahí con sus manos sosteniéndote. No pelees la batalla por ti solo. Por eso meditamos en aquel Pablo que dice las siguientes palabras en Filipenses 4, versículos 2 y 13. Vea lo que dice el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y aquí es cuando vienen esas hermosas palabras que adornan nuestros hogares. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, en la abundancia o en la necesidad, ya sea que esté sufriendo o no, a través de Cristo lo puedo todo, que Él me fortalece. No estamos hablando que tú puedes ser millonario, puedes tener un yate porque Cristo te fortalece. No, es que a través de cada temporada que el Señor permita que tú atraveses en la necesidad o en la abundancia, ya sea que sufras o no, en el dolor o no, ahí está Cristo fortaleciéndote y por eso puedes atravesar esa circunstancia. Cristo es el único que te puede dar las fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida. Muchos de nosotros antes de Cristo, cuando venían las pruebas, decimos no puedo más. Y sí, humanamente no podemos más. Pero es en ese instante, en ese preciso momento, donde cuando tú no puedes más, créeme que Cristo puede. Cristo puede darte las fuerzas. Fue Dios quien le dio las fuerzas a José cuando los arqueros le atacaron con furor. De lo contrario, si ahí no hubiera estado Dios fortaleciéndolo, ¿qué sería de la vida de este José? Pero mira cómo termina la historia de José. Lo que alguien hizo o pensó para su mal, cómo Dios fortaleció y protegió a José, esas cosas Dios mismo las tornó para su bien. Y es algo que el mismo José confesa y declara con sus bocas. Vea lo que dice Génesis 50. Génesis 50. Y vamos a leer los versículos 14 al 21. Ya cuando había muerto Jacob, el patriarca, y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde el rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de sus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Y escuche muy bien las palabras de este José, de un mejor José. Versículo 19. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Versículo 21. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Wow. Aquellos hermanos que le hablaban amargamente años atrás, José en esta oportunidad les habla cariñosamente.
Ellos pensaban, ya murió el papá, este José puede actuar de cualquier manera. Y sí pudo haber actuado de cualquier otra manera en la carne. Pero no, aquí podemos como José demuestra el carácter de Cristo. El trato de José a sus hermanos no cambió ni siquiera después de la muerte de su padre. ¿Sabes por qué no cambió? Porque él comprendió que lo que otros pensaron para mal, Dios lo cambió para bien. Él sabía que su vida estaba en las manos de Cristo, como lo vimos en el capítulo 45. Él sabía que no fue Dios, que no fue los hombres que lo habían enviado, sino Dios que lo envió a él. Entonces podemos ver un José que tenía el carácter de Cristo. Él verdaderamente perdonó a sus hermanos que lo traicionaron, a sus hermanos que lo vendieron, a sus hermanos que trataron de matarlo en aquella ocasión. Él los perdonó, así como también Jesús perdonó a sus enemigos desde la cruz. Y ofrece reconciliación a todos los pecadores. Y así como este ejemplo, la vida de José está llena de comparaciones con el mismo Cristo. Y esto me lleva al último punto que quiero darte en esta mañana, ya casi tarde. Así como la vida de José, la vida de cristiano debe ser un reflejo de Cristo. La vida de cristiano está llamada a ser un reflejo de Cristo, ser imitadores de mí como yo imito a Cristo, dijo el apóstol Pablo. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que imitar a su Padre, tiene que ser un reflejo de su amor. Cuando vemos la vida de José, por supuesto, es de una manera muy amplia. Bien sabemos que José fue aquel hijo amado. Por supuesto, Jesús es el hijo amado de Dios Padre. Vemos cómo José fue rechazado por sus hermanos, odiado, vendido por sus hermanos. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y entregado por uno de sus discípulos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, como dice Juan capítulo 1. Y no solamente eso, José fue vendido por 20 piezas de plata en aquella cuando estaba en la cisterna. Jesús fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata. José fue falsamente, injustamente acusado por la esposa de Potifar y echado en la prisión por algo que nunca hizo. Jesús fue falsamente acusado por los líderes religiosos de la época y crucificado. Por supuesto, cuando analizamos la vida de José está llena de sufrimientos. Fue sacado de la cárcel, pero también la vida de José tiene un momento de exaltación, donde se vuelve la segunda mano de Faraón y no había otro hombre sino como José, aparte de él, el Faraón. Jesús, por supuesto, también sufrió, llevó la muerte, pero resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios Padre. José, de una manera por supuesto figurativa, fue aquella fuente, aquel instrumento que Dios utilizó para la salvación, una fuente de salvación para muchas personas del hambre que había en la tierra. Oh, mi hermano, y usted, amigo que me escucha el día de hoy, Jesús es aquel que trae salvación espiritual al mundo entero. Al mundo entero. Mis hermanos, vemos este testimonio bíblico. La vida de José es un reflejo de la de Cristo. Y no estoy diciendo que tú vas a ser vendido o todos los detalles que vemos acá, no, pero en nuestra vida está supuesta a ser un reflejo de Cristo. El mundo nos puede odiar, vamos a pasar dificultades, circunstancias, sufrimiento. Pero qué hermoso cuando reflejamos a Cristo y perdonamos al que nos ofende. Qué hermoso cuando reflejamos a Cristo y amamos a nuestros enemigos. Y así la lista puede continuar. Lo más importante en el sufrimiento no es quién o qué está en tu contra, sino aquel que está contigo. A veces lo que tú y yo necesitamos no es lo que deseamos o queremos. Créame que en la humanidad tú y yo queremos, deseamos muchas cosas, pero no necesariamente esas cosas que nosotros pensamos son las que necesitamos. Dios sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos, y en su plan perfecto, divino, en su soberanía y providencia, Él permite que tú y yo atravesemos esas pruebas, esas circunstancias difíciles. Dios permite en su soberanía que los arqueros nos ataquen con furor como atacaron a José. No se le escapa de sus manos, Dios lo permite, porque es lo necesario para que tú y yo, como lo hablamos la semana pasada, seamos la persona que Él nos llamó a ser. Que tu vida sea un reflejo de Cristo. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que la vida te lance, permanece junto a Cristo. Porque es cuando permaneces junto a Él, cuando estás junto con Él, que Él te dará las fuerzas. Es garantizado las pruebas, permanece con Él.
créeme que te va a ir mucho peor si te alejas. Permanece con Él en medio de las pruebas, de las dificultades. Él te fortalecerá. Permanece en Él. Vemos esto en la vida de José. No importaba lo que le sucediera, él continuaba amando a Dios, caminando con Dios, confiando con Dios, sirviendo a Dios y buscando cumplir el propósito de Dios para su vida. Así como Dios tenía un propósito para José, y cada una de las cosas que hemos hablado las últimas semanas fueron parte de ese propósito, Dios tiene un propósito contigo. Quizás no es como tú lo quieras o desees, pero sí es el propósito necesario que Dios quiere para tu vida. No solamente pensando en ti, pensando en el bien de todas las personas a tu alrededor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Fue lo que dijo José en aquel momento. ¿Qué mal en tu vida Dios quiere transformar para bien? Claro, en medio de ese sufrimiento no lo podemos ver, cómo esta circunstancia va a transformarse en un bien mayor. Créeme que quizás para José fue difícil verlo, pero así terminó. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo tornó para bien. ¿Qué es lo que Dios está transformando en tu vida para bien? Mis hermanos, sufrimos, hay dolor, hay pruebas, pasamos por diversas circunstancias, pero ¿sabes algo? Hay un ejemplo muy hermoso, que por eso es que estamos aquí el día de hoy. Un ejemplo doloroso, algo que sucedió hace alrededor de 2000 años. Un evento que mostró el sufrimiento del Hijo de Dios, de Jesús. La cruz, lo que sucedió en aquella cruz del Calvario, es el mayor ejemplo de cómo Dios usa para bien lo que estaba destinado para mal. Una crucifixión en aquellos días no era para una persona buena. Significaba algo malo. Maldito aquel colgado en un madero. Algo que el mundo usaba para el mal de las personas. Esa cruz es el mayor ejemplo de cómo Dios usa algo que las personas pensaron para mal, para el bien mayor de toda la humanidad. Porque ¿qué sería de ti, de mí, si aquel Jesús, si aquel Hijo de Dios nunca hubiera padecido la cruz? Era necesario, fue la voluntad del Padre que Cristo fuera crucificado, el justo por los injustos. De lo contrario, tú y yo estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. No había ninguna otra forma. Cristo tuvo que sufrir en aquella cruz por ti y por mí, para que así tú y yo pudiéramos estar reconciliados con el Padre y tener ahora vida y vida en abundancia. ¿Lo puedes creer? Jesús, aquel que nosotros como cristianos queremos imitar, también sufrió, también padeció. Él no te está diciendo tú vete por las pruebas, y nunca sufrió. Él mismo sufrió. Tenemos un gran sacerdote, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él también experimentó el dolor, Él también experimentó el sufrimiento por amor a ti. Y aquello que el hombre, que el ser humano había destinado para el mal de alguien, Dios lo tornó para el bien de toda la humanidad. La salvación que cada cristiano goza hoy vino a través del sufrimiento de Jesús. Muchos estudiosos a veces dicen, ¿no? Que la salvación es gratis, esto, lo otro. Y otros, está el otro que contesta, bueno, gratis para ti. Pero le costó a Jesús su vida, le costó a Dios Padre, a su Hijo unigénito. Pero gloria sea a Dios que nuestra fe no es en vano, porque aquel Cristo que sufrió fue exaltado, fue resucitado y ahora está en la diestra del Padre. Y el día de hoy vamos a festejar y celebrar no solamente aquella crucifixión de Cristo, pero aquel resurrección. Así que hoy vamos a participar de lo que es la cena del Señor. Queremos invitar a todos los que han sido bautizados en agua que participen. Si usted aún no ha sido bautizado, yo personalmente le pido que se abstenga. Pero si usted todavía no ha recibido el elemento, por favor levante su mano, tenga su mano en alta,
algún ujier, por favor, vamos a estar pendientes. Mantenga su mano en alta, por favor, manténgalo para que se lo hagan llegar. Si todavía no tiene el elemento, ¿el grupo de alabanza lo tienen? No, también vamos a necesitar los elementos para el grupo de alabanza. Si algún ujier me puede ayudar, por favor, los elementos. Ok, ya mantenga su mano en alto y se lo vamos a hacer llegar. Pero hoy vamos a participar de la cena del Señor. Este es un momento solemne, un momento importante en la vida del creyente, donde meditamos en aquel Cristo que fue crucificado por nosotros. Es un momento donde reflexionamos, por supuesto, en su muerte, pero también reflexionamos en su resurrección y su pronta venida. ¿Tenemos elementos? Si alguien atrás me puede decir si los tenemos o no. ¿Los están buscando? Ok, ya vienen los elementos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya vienen los elementos. Pero mientras tanto, le damos gloria al Señor por lo que Él está haciendo y continúa haciendo en nuestras vidas. Si necesitan mis llaves, creo que están por allá, no sé si pueden buscar. Mantengan, ya tenemos elementos para que mantengan su mano en alto. Israel, ¿tenemos los elementos? ¿Los están buscando? Que mis hermanos tengan paciencia con nosotros, que esto no nos quite el gozo, todavía tenemos tiempo. El restaurante no se va a ir. Ok, perfecto. Aquí tenemos el elemento. Mantenga su mano en alto. Javier, te necesitamos para el grupo de alabanza. Mantenga su mano en alto. Ahora sí, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No podemos tener la cena del Señor sin los elementos. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo más fuerte, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, mantenga su mano en alto para hacerle llegar a alguien más por este lado. Necesitamos en la parte de atrás los elementos. Por este lado, ¿alguien necesita todavía? ¿Aquí en este lado alguien necesita? Perfecto. Allí venimos a los músicos y al grupo de alabanza. Que, ¿sí lo tienen? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Bueno, todos tienen. Gloria a Dios. Ahora sí, den otro fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén, amén. Perfecto, pues vamos a Primera de Corintios, uno de mis textos favoritos. Primera de Corintios. Vamos en su capítulo. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Capítulo 11, vamos al capítulo 11 de Primera de Corintios. Y voy a leer con ustedes en el versículo 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Versículo 25 dice: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Simbólicamente, el pan representa aquel cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y la copa representa aquella sangre. Y le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tomar, antes de tomar de los elementos, vamos a orar por ellos. Vamos a darle gracias al Señor por su sacrificio en aquella cruz. Y vamos a tomar juntos en unos minutos. Pero incline su rostro. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora, dándote las gracias, Señor, por aquel sacrificio que meditamos el día de hoy. Padre, porque aquel Hijo de Dios, Cordero de Dios, sufrió como oveja, fue llevado al matadero. Pero Padre, fue algo necesario. Padre, reflexionamos en aquel sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús, Hijo de Dios, Dios en la carne, Emmanuel. Padre, gracias te damos, porque cada uno de nosotros éramos los que merecíamos estar allí.
Señor, gracias por aquel sacrificio. Gracias por morir en aquella cruz del Calvario. Y el día de hoy que recordamos este sacrificio, también anunciamos que aquel Cristo viene pronto. Padre, bendice el pan, bendice la copa, bendice a cada persona que está aquí el día de hoy. Bendice este tiempo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén.